Perfecto, gracias Henry. Y bueno, nuevamente, buenas tardes, buenos días a todos. Un gusto verlos nuevamente después de tanto. Ya me sentía un poco culpable de no dar una charla hace un rato, así que bueno, cuando pidieron charlas nuevamente, ahí me sentí obligado y quise cumplir. Y bueno, nada, como siempre, felicitar a mi oficina una vez más por esto. Y como ya hemos dicho, porque por ahí a veces las ideas son fácil de iniciar, pero mantenerlas es otra tarea, otro trabajo. Y bueno, lograr mantener esto por ya varios años como se viene haciendo, 5 años, es un logro, bueno, fenomenal. Así que bueno, aplauso como siempre a Henry y Alfonso, pero también a todos los que han dado charlas, por supuesto, que bueno, han hecho que estemos cada vez más cerca de esas 1000 que en un principio parecían tan lejanas y ahora están en el horizonte. Así que bueno, un aplauso por eso. Y bueno, yendo al tema, la idea de hoy es ver un poco el tema de la censura, lo que fue Argentina y Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial, que es algún tema bastante raro, acotado, hay muy poco material. Y esto acá también, bueno, quiero agradecerle, bueno, yo conocí estos temas, bueno, gracias a Andy y a Julio Spineto, que, bueno, lamentablemente falleció en 2022. Y también quiero mencionar que justamente ahora que lo mencionó Julio, esta charla, este PowerPoint, yo lo había hecho para él en el 2022. Yo tengo este PowerPoint hecho hace 3 años porque, bueno, esta charla la iba a dar él, Julio, por eso, y nosotros con Julio escribimos varios documentos sobre la censura argentina, uruguaya, digamos, y las que voy a dar la semana que viene, Nicaragua, Honduras, y teníamos varios documentos de otras censuras latinoamericanas, y por eso él en un momento había pensado dar esta charla sobre la censura argentina y uruguaya en concreto, y por eso yo le había armado esta presentación en base al documento que estaba escrito, que el documento todo, digamos, lo había hecho él de punta a punta, digamos, yo lo ayudé con la parte del armado del documento y esta presentación, pero el 100% del estudio de estos temas, de la uruguaya y la argentina, todo, bueno, corresponden a ellos dos. Acá yo hago de polizón, yo vengo esta vez a diferencia de mis otras charlas donde yo soy el que estudia los temas, acá, digamos, yo vengo a hablar, contar lo que, bueno, estudiaron otros. Así que, bueno, el agradecimiento de ellos y, bueno, esta también charla en recuerdo de Julio, que lamentablemente en ese momento no fue pudiendo dar la charla, primero por trabajo, que no podía, él estaba trabajando en la universidad, todo, y no pudo dar la charla. Y bueno, luego el mismo año, fin de año, falleció y bueno, quedó tronco, lamentablemente. Y yo, bueno, después yo también no estaba seguro no, si darla o no, o qué, por eso tuve la charla ahí, PowerPoint guardado 3 años, y bueno, ahora nuevamente lo saqué a la luz. Así que bueno, esta charla también en memoria de Julio. Así que un poco lo que vamos a ver, vamos a arrancar primero con la censura argentina, vamos a seguir un poco este formato. Primero, cuál fue el contexto histórico que condujo, ¿no?, a que se censure en Argentina, un marco normativo, así bueno, los decretos que establecieron la censura, luego la vigencia, alcance y organización de la misma. Por supuesto, lo que nos interesa a todos, ver las piezas conocidas, analizar la parte filatélica, ¿no?, con casos reales. Después vamos a sumarizar un poco, bueno, las marcas y fajas que se conocen y hablar un poco de algunas conclusiones. Eso en cuanto a las dos censuras. Vamos a comenzar con la argentina y luego vamos con la uruguaya. Entonces, como mencioné primero, un poco de contexto histórico para que veamos cómo se llega a esta situación. Como todos ya saben, el 1 de septiembre del 39, ¿no?, con la invasión alemana en Polonia, comienza la Segunda Guerra. A los pocos días, el 4 de septiembre del 39, la Argentina se declara neutral y va a mantener ese estatus durante la mayor parte de la guerra. Finalmente,
el 26 de enero del 44, fíjense, bastante tarde en la guerra, finalmente se rompen relaciones con la Alemania y Japón. También esto hay que aclarar que para esta altura Argentina y varios países ya estaban recibiendo mucha presión, ¿no? de los aliados y todo para que se involucren, ¿no? Que declaren la guerra y tengan una participación más activa. Al día siguiente también se suspenden las comunicaciones radiotelefónicas y radiotelegráficas con Alemania y Japón. Ya en marzo del 45, el 7 de marzo, llega el impacto en lo postal, se suspende el intercambio postal con Alemania y Japón, y finalmente, luego de mucho tiempo de presiones, la Argentina declara la guerra a Alemania y al Imperio de Japón el 27 de marzo del 45. Y como ya saben, la guerra en Europa al menos termina el 8 de mayo del 45 con la capitulación de Alemania. Y fíjense acá, quiero destacar también para que tengan noción del periodo corto que hablamos, que la Argentina declaró la guerra el 27 de marzo y la capitulación alemana fue el 8 de mayo, o sea, un mes y medio después. Entonces, esto nos habla de que hay una ventana temporal muy chica en que pudo suceder la censura postal en la Argentina. Y por eso mismo también las piezas son muy raras. Digamos, es una ventana de tiempo muy pequeña, así que quería destacar eso también. Así que bueno, este es un poco el contexto general de la Argentina respecto de la Guerra Mundial. También quiero mencionar acá el contexto latinoamericano, porque esto va a ser importante no solo para Argentina y el Uruguay, sino también para la charla de la otra semana de Nicaragua, Honduras y en general toda la censura en Latinoamérica. Porque en los años previos a la guerra y durante la guerra fueron habiendo diferentes conferencias y congresos de ministerios del exterior que se fueron dando en Latinoamérica, que fueron estableciendo las bases para lo que a futuro sería la conocida defensa continental, que tuvo su impacto luego en la participación de algunos países en la guerra, en las declaraciones, en la censura, etcétera, etcétera. Entonces, primero en Buenos Aires en el 36 hubo una primera conferencia interamericana de conciliación de la paz, ya empezando a establecer colaboración en cuestiones policiales, de fronteras y otras cuestiones. Hubo otro congreso en Lima, perdón, en el 38, también una conferencia internacional americana, pero las más importantes empiezan a ocurrir luego del estallido de la guerra. Porque en septiembre del 39 y entre septiembre y octubre del 39, que es decir, poco después del estallido de la guerra, en Panamá hubo una primera reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores. Y acá, bueno, los textos, toda la ley, en donde acuerdan la neutralidad durante el actual conflicto bélico europeo. Digamos, entonces, en ese momento, como digamos, todavía la guerra, digamos, no tocaba a América tan de lleno, se acordó esa neutralidad. Y también hubo, por supuesto, otros temas de colaboración económica, medidas policiales y judiciales para mantener la neutralidad. Digamos, eso apuntaba porque, por supuesto, en todos los países de América había gente a favor de uno, a favor del otro, Alemania, todo. Entonces, de momento, el esfuerzo eran policiales para que, perdón, no estallara nada que generara mucho ruido. Entonces, era mantener calma en los países para sostener la neutralidad. Después hubo otra reunión en julio de 1940 en La Habana, nuevamente entre los ministros del exterior de todos los países de América, donde, bueno, ya con la guerra más avanzada, se tratan temas más concretos, temas de incursiones hostiles en aguas territoriales de países americanos, apoyo a refugiados, coordinaciones policiales. Pero también se empieza ya a plantear algo muy importante que va a tener impacto luego en otros temas. Se empieza a coordinar la asistencia y cooperación defensiva ante potenciales ataques. ¿No? Esto es importante porque a raíz de estas cuestiones, de estos tratos, de estas cuestiones, es que, por ejemplo, luego muchos, después de Pearl Harbor,
montones de países inmediatamente declaran la guerra a Japón y Alemania, empiezan a colaborar con los aliados, empiezan a establecerse censuras en varios países de América, etcétera, etcétera. Entonces nacen de estas cuestiones. Y luego hubo una tercera reunión en enero del 42, que fue justamente poco después de Pearl Harbor, donde, bueno, ya finalmente la guerra tocó América y era el momento de poner en juego todas esas cuestiones que se habían hablado y acordado antes. Entonces es allí que muchos países de América rompen relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia. Ya se empieza a trabajar en la producción de materiales estratégicos, sostenimiento de la economía, movilización de tropas, etcétera, etcétera. Se dan recomendaciones sobre la ruptura de relaciones comerciales con los intervinientes en el conflicto y prevención de actividades subversivas. Y también aquí surgen las primeras ideas, ¿no?, de coordinación de actividades de inteligencia e investigación para prevenir actividades contra la seguridad americana. Y a partir de estas cuestiones es que empiezan a surgir también la idea, ¿no?, de aplicar la censura en muchos países de América. Entonces, ahora yendo al marco normativo más concreto, en el caso de Argentina, está el decreto 6945 del 27 de marzo del 45, que es el que declara el estado de guerra entre la Argentina y el Imperio de Japón y Alemania. Después, el decreto número 7042 del 2 de abril del 45, que no está publicado en el boletín oficial, pero establece la censura postal, telegráfica, telefónica y radioeléctrica en todo el país para las comunicaciones internas e internacionales. Y se dispone que los Ministerios del Interior, Guerra y Marina y la Secretaría de Aeronáutica tomarán las medidas para el cumplimiento de la censura establecida, reglamentándose la forma y procedimientos pertinentes. Y por último, el decreto 24958 del 10 de octubre del 45, que sí figura en el boletín oficial con fecha 19 de octubre, que deroga todas las normas que establecen restricciones y controles al intercambio de las comunicaciones postales y de telecomunicaciones internas e internacionales. Es decir, ahí se da oficialmente por cerrada, digamos, este tema de la censura y el control de las comunicaciones. Entonces, bueno, esa es la parte normativa, ¿no? Los decretos puntuales que han regido lo que fue la censura argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Un poco respecto a la vigencia, el alcance y la organización de la censura. Como mencionaba al principio, el periodo de participación de la guerra en la Argentina fue muy corto, por lo tanto la censura postal se encontró vigente solamente 6 meses. Y por lo menos por definición se debía tener comunicaciones internas e internacionales, por lo tanto debía censurarse toda la correspondencia, incluyendo la interna o doméstica. Después vamos a ver que, bueno, en la realidad en las piezas por ahí no se ve todo eso, pero por lo menos eso era lo que establecía en el decreto. Después, por otro lado, el Ministerio de Guerra y Marina, el Interior y la Secretaría Aeronáutica no dictaron normas específicas o reglamento o alguna forma de organización de la censura, como dispusiera el decreto que mencionaba antes, ¿no? El 7042, por lo menos que ya haya surgido hasta la fecha. Es decir, no hubo normativas concretas, específicas o reglamentos de cómo aplicar la censura. Esto es importante, se conocen nada más que tres piezas, las tres de correo interno, por eso decía, más allá de que en el decreto se mencionaba la censura interna e internacional, por lo menos al día de la fecha, solo se conoce interna, no se conoce al momento ninguna al exterior, y digamos, se entiende que por ahí las dos marcas encontradas hasta la fecha, que vamos a ver en breve, han sido confeccionadas por autoridades navales sin reglamentación ni instrucciones concretas y precisas. Eso no, hasta hoy no se ha encontrado nada que dé instrucciones precisas de cómo hacerlo. Y no se han encontrado marcas de censura civil, como pasa con otros tipos de censuras. Vamos ahora a la parte que nos interesa a todos, a ver las piezas en concreto. Y tenemos esta, como pueden ver, que va de Córdoba a Puerto Belgrano el 14 de abril del 45,
Recuerden que había declarado la guerra el 27 de marzo, así que bueno, esta cae dentro de ese corto periodo, ¿no?, en que la Argentina estuvo en guerra. Si va de Córdoba a Puerto Belgrano, que es donde está la base naval más importante de la Argentina, cerca de Bahía Blanca, con recepción el 17 de abril, 3 días después, allí en Puerto Belgrano. Y como pueden ver, tiene como se ve en muchos otros lados, la faja de cierre de así, este cartón marrón y una marca roja que dice censurado. Esta es una de las tres. Acá tenemos otra enviada en fecha similar, el 18 de abril del 45, también dentro de ese periodo en que la Argentina estuvo en guerra, en este caso en sentido inverso, salida de Puerto Belgrano hacia Buenos Aires, recibida el 19 de abril, o sea, por un día, y con el mismo tratamiento, es decir, la misma faja de cierre marrón que se ve aquí y la misma marca en rojo que dice censurado. Aplicado en Puerto Belgrano, así. Lo bueno que justo la pieza anterior y esta, una va dirigida hacia Puerto Belgrano y la otra desde Puerto Belgrano, así que bueno, se puede entender que la censura fue aplicada allí en la base naval. Por último, la tercera pieza conocida que es esta, que está enviado en julio del 45. Fíjense, para esta fecha ya la guerra en Europa se había acabado, pero seguía, ¿no?, en el Pacífico con el Japón y todo eso. Está enviada desde la isla Martín García, que era una dependencia naval allí que está en el río de la Plata, ¿no?, entre Argentina y Uruguay, con recepción el 20 de julio, 2 días después. El destinatario está raspado, no sé por qué o quién en su momento quién lo habrá hecho, pero bueno, la carta está así. Y esta ven que es diferente de la otra. Es decir, acá la faja no es de ese papel madera como antes, es un papel celofán transparente y tiene esta marca en lineal en negro que dice censura militar, que lo pueden ver al frente y al dorso, la misma marca. Vamos, estas son las tres piezas que se conocen a la fecha, ¿no?, de censuradas en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Esta tal vez se pueda presupone que haya sido aplicada en Martín García. Bueno, queda incierto. Un poco resumiendo el tema de las marcas y las fajas. En las primeras marcas veíamos esta marca en rojo censurado, usada o conocida por lo menos entre el 17 y el 18 de abril del 45, con este tamaño, 24 por 5 milímetros, color rojo. Y la otra, la censura militar, la de la isla Martín García, la única que se conoce, fecha 18 de julio, mide 5 centímetros por 2 milímetros, de color en negro. Y las fajas, bueno, como veían, las dos primeras coincidían en las que estaban en Puerto Belgrano, con este papel color madera más grueso, de 23 milímetros, y la otra, la que potencialmente puede ser de la isla Martín García, es un papel mucho más finito, celofán transparente, de 16 milímetros. Así que eso un poco sumarizando esas características de la censura. Y con algunas conclusiones, como mencionamos antes, el decreto el 7042 por alguna razón no fue publicado en el boletín oficial, otros decretos sí lo fueron. También, como mencionas al principio, los ministerios que estuvieron a cargo de la reglamentación y organización de la censura, que eran el del Interior, el de Marina, el de Guerra Marina, todo eso, no dictaminaron órdenes o normas específicas al concreto. Por lo tanto, no se sirvió una norma alguna que complementara el decreto. También la censura implantada es, bueno, impracticable y además innecesaria, digamos, no responde a ningún objetivo concreto de inteligencia contra inteligencia vinculada con la Segunda Guerra Mundial. Ya a esa altura, digamos, del conflicto, ya, digamos, ya estaba prácticamente Alemania cercada, ya probablemente el impacto que podía tener la censura aquí en Argentina, más si era interna, digamos, si hubiera sido algo internacional, tal vez había algo, pero interno la verdad no tenía mucho sentido.
Y por último, este caso que es importante, que bueno, estas cartas se encontraron revisando caja de zapatos con sobre argentino. Y bueno, por esto, y dada esta forma caótica en que se aplicó sin normas precisas, digamos, no se puede descartar que eventualmente existan o aparezcan otras piezas censuradas en alguna correspondencia familiar, en algún archivo o colección. Eso no se sabe, siempre de un día para otro puede aparecer algo en algún lado, pero bueno, a la fecha esas son las tres piezas que se conocen de la Argentina, por lo que demasiado decir que es material muy raro. Creo que hoy en día las tiene Martín de Agostino, así que bueno, son muy lindas piezas, muy raro. Y avancemos ahora con el tema de la censura uruguaya. También acá voy a aclarar también, la censura uruguaya está 100% atada a los internados del GRAFP, pero bueno, no voy a dar una charla de GRAFP ni dar muchos detalles porque eso ya lo hizo Andy con una linda charla en dos partes y él es el experto en temas, así que quien quiera ahondar en los temas de los internados del GRAFP, vea las charlas de Andy. Digamos, yo voy a hacer el foco en la censura, pero bueno, por supuesto, como está 100% vinculado a los internados, bueno, algunas mínimas referencias tengo que hacer. Así que bueno, veamos un poco también, así como vimos para Argentina, cuál era el contexto histórico en el Uruguay, para ver cómo se llega a esta censura uruguaya. Nuevamente, bueno, ya hablamos, la guerra comenzó el 1 de septiembre del 39 con la invasión de Polonia. Al igual que Argentina, el Uruguay a los pocos días declara su neutralidad y también lo va a mantener durante la mayor parte de la guerra. Después, acá, muy temprano en la guerra, se da en el Río de la Plata, ¿no? La batalla justamente del Río de la Plata entre el Graf Spee y tres barcos británicos que llegan ahí el 13 de diciembre del 39. Allí se da la batalla. Y bueno, luego el Graf P, bastante dañado, entra al puerto Montevideo para, bueno, intentar repararse, reabastecerse y allí es donde, bueno, caen internados los marineros. Finalmente hunden el barco el 17 del 12, el 17 de diciembre, y como, bueno, mencionaba recién, perdón, el 23 de enero del 40 se interna formalmente a los tripulantes del Graf Spee y el Tacoma, que, bueno, como saben, los países neutrales tienen la obligación de que cuando alguien de los países beligerantes llega a su territorio, tienen la obligación de mantenerlos fuera del conflicto, digamos, por eso que existe, ¿no?, esta figura legal de la internación que es eso, mantenerlos, digamos, impedir que estas personas de países beligerantes, sea cual sea, vuelvan al conflicto. Entonces, bueno, por eso la internación, que no es lo mismo que ser prisionero de guerra, son dos figuras diferentes. Después, ya con los marinos de Graf Spee internados en Uruguay y en Argentina, el 7 de diciembre del 41, como bien saben, se da el ataque en Pearl Harbor, el ataque japonés en Pearl Harbor, y eso dispara, por supuesto, la entrada en la guerra de los Estados Unidos, ¿no? Pero también dispara toda una reacción en países de América. Y por esto es lo que yo mencionaba al principio, eso de esos pactos, esos convenios que hubo entre ministerios del exterior de los países de América, que fueron donde se establecieron todas esas colaboraciones en pos de la defensa continental en el caso de un potencial ataque a algún país americano. Entonces, allí se da que como consecuencia del ataque a Pearl Harbor, muchos países de América, algunos inmediatamente declaran la guerra a Japón y a Estados Unidos, y a Alemania, perdón, otros demoran más o varios años. Pero muchos también rompen relaciones relativamente pronto, como por ejemplo Uruguay, bueno, si bien seguía siendo neutral, no declaró la guerra, rompió relaciones con el eje el 25 de mayo del 42. Después, el 5 de agosto del 43, ya viene
lo que nos pega a lo que nos trae lo que vamos a hablar hoy, que se establece un nuevo régimen de internación y allí se establece la censura postal, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, es importante tener en cuenta que, digamos, la historia postal de los internos del Grafo SP en Uruguay comienza antes de esto, es decir, que hay correspondencia de marinos del Grafo SP en Uruguay sin censura previo a esto, pero bueno, nosotros vamos a enfocar hoy en la censurada, porque nuestro foco de la charla de hoy va a ser la censura. Finalmente, también de forma bastante cercana al fin de la guerra como Argentina, el 22 de febrero del 45, el Uruguay declara la guerra a Alemania y Japón. El 2 de septiembre, con la rendición de Japón, se da el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya en todos sus frentes, y ya con la guerra terminada, el 13 de febrero del 42 se hace la repatriación de los internados, y el 4 de septiembre del 46 se pone en libertad a otros internados que no habían sido repatriados. Así que bueno, ese es un poco el contexto de qué fue del Uruguay durante el desarrollo de la guerra, los marinos y cómo se llegó a la censura y todo. Así que ahora vamos al grano. Como mencionaba recién, en el 5 de agosto del 43, ¿no? En cuanto al marco normativo, se dispone la modificación del régimen de internación, hay un nuevo reglamento y allí Y allí es que se establece la censura de la correspondencia postal y telegráfica de los internados a cargo del director del establecimiento de la internación. Un poco en cuanto a la vigencia, alcance y organización. En primer lugar, el Uruguay decidió la aplicación de censura de correspondencia postal y telegráfica recibida y enviada por los internados ex tripulantes del Graf Spee del Tacoma, es decir, no aplicaba a cualquier correspondencia del Uruguay, saliente o entrante, sino específicamente a los internados del Graf Spee. Así que eso es importante, digamos, no. Fue una censura bien enfocada, digamos, a ese caso puntual, no a otro, no a nadie más en Uruguay. Esta es la única censura postal impuesta en territorio uruguayo durante la Segunda Guerra Mundial. Como decíamos antes, fue establecida por decreto el 5 de agosto del 43 al modificarse el régimen internacional anterior y dictarse el nuevo régimen de internación. Alcanza toda la correspondencia postal telegráfica interna y exterior de y hacia los internados, como así también la circulada entre ellos. Vamos a ver que algunas de las cartas están circuladas, enviadas por un internado hacia otro. Y como mencionaba anteriormente, antes de este decreto del 5 de agosto del 43, las cartas de los internados no eran censuradas. Por eso lo que mencionaba antes, la historia postal en sí de los internados en el internado de Grafo Spee en Uruguay es mayor que a lo que vamos a ver hoy, porque hoy voy a hacer foco en la censura. Como también dije al principio, quien quiera andar más en estos temas, vayan a ver la linda charla de Andy, que él es el experto en este tema y dio una charla en dos partes muy interesantes sobre esto, donde se explaya en muchísimo más detalles respecto, ¿no? de la vida de los internados del Grafo Spee en Argentina y en Uruguay. Después los marinos dejan su lugar de internación ubicado en la calle Timote 4600 en Nuevo París, en Montevideo, y son trasladados al cuartel militar de Sarandí del G, ahí en el departamento de Durazno, cerca de la capital. Y según el reglamento, el nuevo lugar de internación, las provisiones de censura postal impuestas a los internados fueron tomadas para la salvaguarda de la seguridad interior y exterior. Es decir, bueno, con ese fin es que se establece la censura. Después, por lo menos al día de la fecha, no se conocen piezas censuradas de los internados del Tacoma, ni piezas censuradas enviadas por los marinos del Graf P en Uruguay hacia Europa. Hay internacionales hacia Argentina, por ejemplo, pero no se conocen hasta Europa. Si en algún momento aparece, váyanos a ver, seguramente lo encuentre Andy, pero por lo menos hasta hoy no se conocen desde los internados hacia Europa. Respecto de la vigencia, alcance y organización, como mencionaba recién, a raíz de este nuevo reglamento, se establece que los internados pueden enviar, recibir correspondencia, recibir encomiendas, libros, revistas
previa censura, por supuesto, para eso se estableció. Es ejercida por el director de la internación. Las cartas deben ser entregadas abiertas y las recibidas, es decir, las entrantes, abiertas ante el director de la internación, quien ejerce el control y aplica las marcas pertinentes. Y van a ver que se nota que la censura uruguaya no muestra fajas de cierre. También el director de la internación debe otorgar recibo de las cartas que entreguen los internados para ser censuradas previamente a la expedición. Y no querían que esto fuera algo lento o burocrático, se menciona que debe cumplirse en el más breve plazo posible. Y, contrario a lo que pasó con Argentina, en la que hubo un decreto que daba por finalizado todas estas cuestiones, por lo menos en el caso de Uruguay, no se encontró una disposición que diera por finalizada esta cuestión. Eso en cuanto a la vigencia, alcance y organización. Vamos ahora a la parte que nos gusta, el análisis de las piezas. Y acá esta es simplemente a modo de ejemplo de lo que mencionaba antes, que previo al decreto del 5 de agosto del 43 que estableció la censura, existía por supuesto ya correspondencia a los internados, pero sin censura. Digamos, este es un ejemplo enviado de Montevideo por el internado Franz Bongard, que estaba allí en Timote 4600, en Nuevo París, en noviembre del 41, hacia Alfred Niemann, en Rosario, que, bueno, como ven, canta internacional entre dos internados y sin censura, porque todavía no había entrado en vigencia ese reglamento del 5 de agosto del 43. Y en esta calle, en 1 de mayo de 959, se encontraba el consulado alemán en Rosario, y bueno, por eso enviaban la correspondencia allí, y luego Alfred Niemann era quien se encargaba de hacérsela llegar también a otros marineros. Digamos. Bueno, en este caso va directamente dirigida a él, pero también él recibía para enviarles a otros. Así que bueno, empezamos esto simplemente para que vean de que la correspondencia de los internados ya existía previo a la censura. Pero vamos al tema ahora que nos trajo la correspondencia censurada. Y acá tenemos una en febrero del 45. Recuerden que, como hablé al principio, bueno, el Uruguay declaró la guerra el 22 de febrero del 45. Esta es un poco anterior, fíjense, lo manda Tea Ulick desde Trinidad el 11 de febrero del 45 hacia el internado Paul Lübeck en Timote 4600, como nosotros, y fecha manuscrita por remitente el reverso, 9 de febrero del 45. Y pueden ver acá esta marca del Ministerio del Interior aplicada al frente, que, bueno, era allí donde se controlaba. Y no tiene un gomígrafo censurada en rojo, que vamos a ver luego a continuación. Y van a ver, dice, bueno, la mayoría de las cartas de los internados que indique o que tiene como remitente o domicilio la calle, la casa está en Timote 4600, no va a lucir censura uruguaya al principio, aunque se puede encontrar alguna censurada como la que aquí vemos, dado que en 1943 20 internados vuelven a esa quinta por razones de salud. Avancemos. Ven que aquí, ahora, además de la marca del Ministerio del Interior, Secretaría del Ministro, ya tiene manuscrito en rojo censurada. Está cambiada el 18 de agosto del 43, es decir, después del decreto que estableció la censura uruguaya, nuevamente de Tea Uli a Sarandí del Shi, que era donde se habían trasladado los internados, al mismo destinatario, Paul Lübeck, que era, bueno, por supuesto, ex tripulante del Graf Spee. Y esta es la primera carta conocida que se conoce con censura, con el censurada manuscrito. Vamos a ver que luego hay un gomígrafo, pero en esta estaba escrito a mano, en rojo. Y esta es la primera conocida, digamos, el uso más temprano, conocido a la fecha de la censura en Uruguay. Fíjense que es el 19 de agosto y el decreto había sido el 5 de agosto, así que es poco después del establecimiento de la censura postal. Este,
Y lo que acá se cree, ven que al dorso tiene una fecha de 18 del 8 del 43. Se cree que bueno, esa es la fecha en que se entregó el ministerio, entregó la carta abierta y franqueada para su censura previa, ¿no? A su envío a Sarandí del Shi. Y en toda la correspondencia de Thea Ulrich a Paul Lübeck, se observa esta fecha manuscrita al dorso del mismo día o el día anterior al despacho. Así que bueno, esa es la idea de que es la fecha en que se envió allí para que sea censurada previo a su envío definitivo. Acá tenemos otra, donde ya pueden ver que está la siempre presente marca del Ministerio de Interior, pero ahora en vez de manuscrito ya hay un gomígrafo rojo, rosa, que dice censurada. Ya vemos un poco más, algo más armado, digamos. También enviada en noviembre del 43, nuevamente por Thea Ulich a Paul Lübeck, a la Secretaría del Ministerio Interior. Y luego, al dorso, bueno, las marcas más típicas, ¿no? De mecánicas de recepción allí en Montevideo. Y nuevamente la manuscrita, la fecha 2 del 11 del 43, que como decíamos antes, bueno, se presupone que es la fecha en que llegó ahí al ministerio y se revisó, no se censuró previo al despacho definitivo. Y esta carta en particular también tiene estas marcas que parece de ahí de un pegote, una goma, que tal vez se pueda vincular con los recibos de las cartas que la autoridad de aplicación de la censura debía entregar a los remitentes. Bueno, tal vez haya tenido pegado eso, se despegó, lo sacaron, bueno, no sé cómo haya sido, pero tiene esos rastros ahí de que algo se pegó. Otra pieza, en este caso también enviada a la Argentina, nuevamente con la marca del Ministerio del Interior y ya ahora el gomígrafo censurada. Enviada por el internado Franz Bongard desde Sarandí del Shi, en el cuartel, donde se habían mudado la mayoría, y dirigida a Alfred Niemann, que ya en este momento ya eran prisioneros de guerra, digamos, porque ya había cambiado su estatus, ¿no? Tanto la Argentina como el Uruguay habían declarado la guerra, así que eran prisioneros ya no internados. Y esta es la censura más tardía que se conocen. Fíjense que es el 15 de diciembre del 45. Es decir, ya se había acabado la guerra en todos los frentes, en Europa y en el Pacífico. Así que bueno, un caso bien tardío de fin del 45. Muy linda. Y esta también tiene unas marcas ahí de los pegotes atrás. Otras piezas, nuevamente del Uruguay a la Argentina. También está el 28 de mayo del 44, enviada por Franz Schwarz desde el campamento internado, ahí en el Sarandí del G, hacia Rosario, hacia dirigida al internado Herbert Uleman, que estaban ahí en campamento militar, José de Paz 2054 en Rosario. Y bueno, con esta marca de recepción y del cartero argentino al dorso, ¿no? Con su recepción. Y nuevamente, van a ver que esto ya es continuo, ¿no? La marca del Ministerio del Interior y el gomígrafo rojo que dice censurada. Ahora, todas las que vimos recién eran, bueno, o dentro del Uruguay o hacia la Argentina, pero también se censuró correspondencia entrante desde Alemania, porque como se imaginarán, también ¿no? Los familiares de los internados se comunicaban, se querían comunicar con los marinos allí internados, así que por supuesto también hay correspondencia entrante. Y tenemos esta enviada desde Neustadt en julio del 44 hacia Sarandí del Shi, dirigida hacia Billy Kegel, otros internados, vía aérea con franquicia parcial. Fíjense que acá dice, bueno, tax perçu, 90 Pfennig, lo que pagaron, que eso era la sobretasa aérea vía Pan American en esta época hacia Sudamérica. Y
lo tuvo franquicia parcial porque, bueno, no pagó los 25 Fenix, que era el porte de superficie, ¿no? De una carta al exterior hasta 20 gramos en Alemania en esa época. Es decir, pero para que aplicara la franquicia, es que agregaron esta palabra, Internatensendung, es decir, que era un envío de internados para validar, ¿no? la franquicia. Y es por eso que solo pagaron la sobretasa aérea. Y la han pagado en efectivo, por eso le pusieron la tax per sud a mano y no tiene sellos. Y bueno, tuvo censura alemana en Berlín al salir, y también censura británica, británica no, perdón, norteamericana, esta que se ve aquí. Y nuevamente la de siempre, la marca del Ministerio del Interior y el Gomero fue rojo censurada de la censura en Uruguay. Así que bueno, triple censura en la carta de correo entrante al Uruguay en este caso. Acá hay otra similar a la de recién, también enviada desde Neustadt en noviembre del 44. Otra vez le pusieron la aclaración Internatensendung para que vean que bueno, el envío de internado y que por eso aplica la franquicia postal, ¿no? Es decir, que los eximía del pago de los portes de superficie, los 25 Fénix de esos, y nuevamente solo pagaron los 90 Fénix de la sobretasa aérea vía Pan American, que en el 44, bueno, Pan American era la única vía, digamos, ya las anteriores, Air France, LAT y todo ya se habían cortado. En esta época era Pan American o Pan American para la vía aérea. Está nuevamente también dirigida a Billy Kegel, internados en Sarandí del Xi, nuevamente con censura alemana en Berlín y luego la censura, en este caso británica. Y bueno, nuevamente triple censura, ¿no? Una vez más la censura uruguaya con la marca del Ministerio del Interior y el bombero fue censurada en su arribo al Uruguay. Algunas observaciones respecto de la censura uruguaya. Se observó que, ¿no? que todas las piezas enviadas, remitidas desde el territorio uruguayo a los lugares de internación, así como las cartas enviadas por los internados, son despachadas desde Montevideo. Pese a que en muchos casos los internados están en Sarandí del Xi, la correspondencia es despachada de Montevideo. Por lo tanto, se entiende, ¿no? que bueno, todas las cartas remitidas por Sarandí del Xi ingresan en el servicio de correo en la capital, es decir, en Montevideo. No se ven piezas franqueadas en Sarandí del Xi, en el cuartel, ni carta recibida del exterior como atasello de recepción del Sarandí del Xi. Es decir, todo pasaba por Montevideo, llegaba allí o salía de allí y luego se lo hacían llegar, en el caso de correspondencia entrante, lo llegaba primero a Montevideo y luego lo hacían llegar a Sarandí del Xi en manos del internado que correspondiera. Entonces, bueno, como decía recién, se puede afirmar que toda la correspondencia pasaba por el Ministerio del Interior, allí en Montevideo, incluso la dirigía a Sarandí del Xi, y no queda claro a partir de las normas que se establecieron si el director de internación y el director de establecimiento de la internación eran el mismo cargo o son dos cargos distintos, como si también otro funcionario de la Secretaría del Ministerio interviene en el control. Digamos, la información eso es un poco vaga. Y sí resulta claro que la censura de correspondencia de los internados, ejercida por la Secretaría del Ministerio del Interior, era previa a su remisión al destinatario y a su recepción por parte de ellos. Como decíamos recién, bueno, llegaba primero a Montevideo, aunque fuera dirigida a Sarandí del Xi, allí se chequeaba, se censuraba y una vez hecho los procedimientos, finalmente se hacía llegar la correspondencia al internado que fuera. Y como hicimos con las marcas argentinas, también un poco sumarizando las marcas, ¿no? que se conocen del Uruguay, vimos la marca del Ministerio del Interior, que estaba presente en todas, que se conoce entre el 18 de agosto del 43 y el 15 de diciembre del 45.
mide 50 por 30 milímetros, color negro. Y vieron que está presente en todas las piezas censuradas. Después tenemos el gomígrafo rojo, que se conoce entre el 3 de noviembre del 43 y el 15 de diciembre del 45. Es muy pequeña, 15 milímetros por 3 milímetros, color rojo. Y el caso previo que vimos en que se crió censurada a mano, seguramente, bueno, aún no estaban disponibles los gomígrafos, así que se puso censurada a mano, que bueno, se conoce esa fecha, ¿no? El 18 de agosto del 43, que había sido, bueno, pocos días después del establecimiento formal de la censura, ahí en color rojo. Así que es un poco sumarizando lo que vimos. Y algunas conclusiones. Bueno, la censura posterior uruguaya fue aplicada de acuerdo a una organización normativamente prevista. Fue pensado, fue planeado, fue establecido, normado. En este caso, a diferencia de la Argentina, donde no se mencionó, acá sí hubo un objetivo concreto vinculado a la Segunda Guerra, que consistió en obtener información para la salvaguarda de la seguridad interior y exterior, de acuerdo a las políticas panamericanas recomendadas, que esto acá fíjense que menciona nuevamente las políticas panamericanas. Bueno, por eso yo en el comienzo hice esa introducción de esos congresos que hubo importantes para toda Latinoamérica. Y bueno, nuevamente, y si bien no se ha ubicado una norma que dejara sin efecto el control postal, la censura dejó de aplicarse a fines de 1945. Ya a esa altura, bueno, ya por supuesto la guerra estaba acabada en todos los frentes. Ya carecía, por supuesto, de sentido seguir censurando. Y poco después de eso ya se repatriaron a los internados y, bueno, fin de la historia. Así que eso en cuanto a la censura uruguaya. Como ahí termino, era un tema bastante corto, pero es muy interesante. Ambas censuras de la Argentina y la uruguaya no son nada comunes. En la Argentina, como dije al principio, bueno, son tres piezas que se conocen. Nunca se sabe cuándo pueda aparecer otra, a veces pasa, pero al día de la fecha se conocen esas tres piezas, así que se imaginarán que bueno, son súper raras. Y la uruguaya también hay algo más de piezas, pero sigue siendo muy rara y más que está enfocado en nada más que en la correspondencia de los internados del grafo espía. Es decir, no es como en otros países que era mucho más amplio el alcance de la censura, que puede ser civil, militar, entrante, saliente, y se encuentra mucho más material. Aquí, al ser acotado a este grupo reducido de personas, porque también algo que no mencioné, en Uruguay, por ejemplo, había alrededor de 50 marinos del Graf Spee, nada más. Así que ya de por sí eran pocas personas, hubo una ventana temporal muy pequeña, así que la censura uruguaya también es muy rara. Y bueno, con esto doy por finalizado. Creo que es una charla cortita, pero interesante. Y bueno, quedo ahora a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Y bueno, tal vez le pida alguna mano a Andy si hay algo que se me escapa, ya que bueno, él de estos temas también los conoce más que yo. Así que le pediré ahí que esté atento para tirarme una mano si, si yo empiezo a patinar. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y su paciencia. Espero que les haya gustado y bueno, quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Gracias a Gracias, todos. Fernando. Preguntas, comentarios ahí para Fernando. Mauricio. Primero, Fernando, muy interesante la charla, gracias. Fernando, en ambos casos que mostraste de Argentina y de Uruguay, eh, ¿se sabe exactamente o qué entrenamiento recibía la gente que tenía que censurar o qué es lo que andaban buscando? ¿O has visto alguna carta que haya sido retenida? Bueno, en el caso de retenidas, seguro que no, porque bueno, en el caso de Argentina, las tres piezas que se conocen son las que mostré acá Ujú, y no había alguna que diga retenida por censura, algo como se ve con censura británica, ujú, otras cosas. Así que por lo menos no quita que en algún momento aparezca, pero lo veo difícil. Así ujú, que eso no se conoce. Y uruguayas, tal vez me corrija Andy, pero creo que tampoco hay ninguna retenida por la censura, no se conoce. Eso se ha visto en otras censuras, pero en estos casos no.
En cuanto a cómo lo hacían eso, creo que no hubo lo que pasó en ambos países y que por ahí no hubo reglamentaciones, normativas que establecieran concretamente cómo hacerlo y todo. Entonces, por ahí, por eso tal vez fue un tanto improvisado. Y así que no hubo, por lo menos no apareció algún documento que diga se debe censurar de esta manera, hacer esto, o este correo sí, este correo no. Digamos, eso no se ha encontrado, por lo tanto, por eso fue un tanto caótico o improvisado. Es decir, ¿por qué habrán censurado esas y no otras? No lo sé, porque por supuesto se ha enviado más correspondencia en ese periodo, no es que solamente se enviaron 3 cartas en esa época, es decir. Entonces no sé por qué se habían censurado solo esas. Tal vez, bueno, justo porque iban o salían de la base Puerto en el Belgrano, es decir, un origen o destino militar. Es decir, no era cualquier destino en Argentina. Ujú. Entonces, seguramente, si eventualmente aparezca alguna carta también dirigida a esos destinos, podría ser un candidato a que tenga censura, habrá que ver. Y la que salía de Martín García algo similar. Allí también tenían una base, es decir, ahí hay un patrón. En ambos lados, ambos Bueno, destinos eran, o orígenes, eran bases navales. Eso, por lo menos al día de la fecha, con las pocas piezas que se conocen en Argentina, indica que se enfocó la censura en esos casos de correspondencia relacionada a esos destinos militares y no con correspondencia civil a cualquier otro destino de Argentina. Y con la uruguaya, tampoco hubo así lineamientos. Ese decreto del 5 de agosto del 43 estableció la censura, pero no dio lineamientos concretos tampoco de cómo aplicarla o detalle. Bueno, dio alguna información, pero y también era algo acotadísimo, es decir, era solamente esos 50 marineros que están ahí internados y a nadie más. No se censuró correspondencia civil ni nada en el Uruguay. Así que, digamos, no, eso es lo que te puedo decir. No sé si Andy tenés algo para agregar o si me olvido algo. No, yo creo primero quería felicitarte, está muy bien, la charla fue muy linda y muy completa. De esto, con respecto a a las argentinas, lo que acabas de decir es totalmente cierto. O sea, se conoce solamente 3 cartas censuradas en relación a la Marina de Guerra Argentina, a la Armada Argentina. Yo colecciono Armada Argentina y tengo centenares y centenares de cartas de la Armada y tengo unas cuantas del periodo 45 y no están censuradas y del periodo ese corto de la guerra también tengo y no están censuradas. O sea que de alguna manera se censuraron en la base naval de Puerto Belgrano y en Martín García, y no es raro que haya sido la Marina. Por eso no hay que olvidarse que en la Argentina la Marina era la fuerza que era más o menos proaliada. O sea que cumplió enseguida, apenas salió, la Armada se puso a censurar, porque la Armada, no se olviden que los marinos argentinos y los buques argentinos eran comprados a los ingleses, eran buques ingleses, y los marinos habían sido entrenados en Inglaterra. Entonces, en general, eran un poquitito pro-británicos, mientras que el ejército era más bien pro-prusiano, formados en Prusia, formados en Alemania, entonces estaban más bien un poquitito del otro lado. Entonces ahí no se conoce ninguna pieza de ejército. Con respecto a las uruguayas, yo fui al Ministerio del Interior allá en Uruguay y al Correo Central y revisé todo lo que se conoce, esos decretos, esos los pesqué allá en Montevideo, y tengo alguna carta dirigida por también Tea Ulig al capitán Dula. El capitán Dula es el jefe del cuartel militar en Sarandí del G. O sea que en algunas ocasiones se lo mandaban al Ministerio del Interior para que sea censurado y en otras ocasiones se lo mandaron al capitán Dula, como decía inicialmente, que tenía que ser el jefe del cuartel que censurara. Pero yo creo que las cartas fueron más bien censuradas en el Ministerio del Interior, como dice ahí, Secretaría del Ministro, pasaban todas por ahí, y por eso es que, si ustedes se fijan en el destinatario, en general dice, por ejemplo, Paul Lübeck o Billy Kegel o lo que sea, pero arriba dice Secretaría del Ministerio del Interior. O sea, la carta va al Ministerio del Interior y de ahí va a salir Nidelgi, como bien dijo recién Fer. Pero hasta lo ponían en el destinatario. Sí. Lo que se conocen
se conocen solamente, y otro tipo de cartas censuradas también son las muy raras. Todas las censuras uruguayas del Guerra Fría son rarísimas, pero hay otras que son cuando un marino se portaba mal y no escribía una vez por mes a sus familiares, entonces la agarraban de la oreja y le mandaban una carta desde Alemania a los familiares, al capitán Kai, que estaba en Buenos Aires o estaba en Martín García, y este capitán Kai la reenvía, digamos, le tiraba de las orejas al internado y se la mandaba luego a Sandy del G o a Timoteo, a Sandy del G. Entonces existen algunas de esas cartas mandadas de Alemania a CAI y CAI a Montevideo, que están censuradas también. Pero también creo que son una o dos cartas. Eso también es correspondencia muy rara. Bien dijo Fernando, 50 internados, todos heridos. No se olviden que eran todos heridos. A todos le faltaba un ojo, le faltaba una pierna, un brazo, o estaban múltiples veces operados. No eran heridos leves, eran heridos serios los que quedaron en Montevideo. Entonces, no es que escribieran muchísimo, Claro. no hay mucha correspondencia de esa. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Y una última, interesante ver que incluso ya después acabada la guerra todavía seguían censurando por las fechas. Eso me llamó la atención en muchos, no solo el caso que mencionó ahí Fernando, sino de otros lugares, ya había acabado la guerra y seguían censurando. Ahí sí no sé con qué fin, pero sí. Bueno, bueno, tal vez en el caso de Uruguay, no sé, me cuesta más justificarlo, pero por ejemplo en el caso de Alemania, Ujú, aún después de la guerra, digamos, la situación todavía estaba candente, digamos. ujú, Ujú. Era un polvorín, entonces podía haber levantamientos, revueltas, lo que sea. Entonces, sí, por eso también siguió la censura posguerra, es decir, porque todavía la situación era débil, digamos, era ujú, frágil, el tema seguía caldeado, entonces por eso, lógicamente, bueno, el control se extendió. En Uruguay, ah, probablemente no tenía sentido, digamos, que ujú, en diciembre del 45, ¿qué iba a pasar en Uruguay? Pero bueno, siguió. No sé por qué. No sé si ya, sabes por qué siguió hasta tan tarde, pero no le veo sentido, al menos en Uruguay. sí, ok. Gracias. No, vos. Yuri, Buenas tardes, excelente ponencia, Fernando. Fíjate que yo había Gracias. visto los Gracias. censurados, pero no le había tomado la importancia. Yo tengo varias preguntas porque realmente desconozco el tema. Yo veo varias situaciones. Uno, veo que en Argentina y Uruguay, como se declaró la guerra un poco hasta ya finales de la guerra, por eso es muy pequeño. Pero fíjate que yo sé que este tema lo vas a hablar más adelante, el de Honduras y Nicaragua. Pero yo he visto las cartas de Honduras censuradas, pero yo veo que quien las censuraban eran los gringos. Entonces no entiendo cómo era la situación porque ahorita que Schlitter hablaba, como que la fuerza naval era la que censuraba y que los otros eran como que eran los pros y los contras. Entonces quiero que me expliques eso porque al menos yo desconozco. No, no Yo está sé que me bien. estoy adelantando el tema para ver si me puedes aclarar el tema ahí, quién censuraba a quién y quién Sí, censuraba en Nicaragua también. Ya, yo sé que vamos adelante, pero sí, ¿quiénes sí. Sí. censuraban? No, no, bueno, por un lado, lo que mencionó Andy es específico de Argentina, digamos, no es algo general. Ujú. Lo que mencionó él, de la parte naval y que censuraban y ese vínculo de la Armada Argentina con los británicos, todo, es algo súper específico de Argentina, digamos, no tomes eso como norma general, no lo es. Pero no era el correo entonces de Argentina. Ah, no, sí, bueno, sí, que era correo argentino, pero censuraban ahí las fuerzas navales. Y mi otra pregunta, disculpa que te interrumpa, ¿el correo de Alemania llegaba directa a Uruguay y Argentina, si era? ¿O pasaba por Estados Unidos? Pasaba por Estados Unidos. Bueno, porque en momento pensá que estaba en la guerra, así que muchas rutas estaban cortadas. Claro. En el momento en que circularon la mayor parte de estas cartas, que eran, digamos, la censura que se comenzó en el 43 en Uruguay y en el 45 en Argentina, en ese momento la única vía aérea desde Europa a Sudamérica era vía Panamérica, Ah, que ok. cruzaba por el norte del Atlántico hasta Estados Unidos y luego sí, tal vez podía bajar por Paner o Panagra, probablemente por Paner, si venían desde el norte.
de Estados Unidos. Entonces, y también entre medio, a veces por eso tienen censura británica, porque por ahí tenían paradas en Bermuda y todo, y ahí Ok, los británicos censuraban. En ese ok. momento, la única vía aérea era esa. Por ahí en los comienzos, recordemos que lo del Graf Spee pasó en el 39. Entonces, en ese momento, todavía en los comienzos de la internación, todavía existía, por ejemplo, Air France, luego LATI, pero ambas rutas aéreas se acabaron antes del establecimiento de la censura. Así que de las piezas que vimos censuradas hoy, las aéreas, son todas vía panamericana. Era la única vía aérea. Mm, Otras vías podían ser por barco, las que no iban por vía aérea, iban por superficie, por lo general iban por ahí por barcos neutrales, pueden ser de Portugal, de España. En general los alemanes pues, iban a preferir de España porque tenía también una más afinidad tal vez Ujú. con el eje en su momento. Entonces, bueno, eso le daba un plus de seguridad, por así decirlo. claro. Ajá. Y después, bueno, después lo que decías de la censura, bueno, de Honduras y todo, bueno, como digo, ya la semana que viene voy a dar una charla específica de eso, así que no me voy a explayar ahora para Sí, sí, no sí, claro, claro, claro. spoilear, pero digamos, la aplicación de la censura en todos los países no fue igual. Ujú. Por ejemplo, y yo voy a hablar de la censura aplicada en terreno hondureño, o sea, censura aplicada en Honduras. No voy a hablar de correspondencia de Honduras censurada en cualquier lado, no. Ok. Censura aplicada en Honduras, que es bastante rara también, es interesante. Sí, Y lo sí. mismo con la Nicaragua, es decir, encontrar correspondencia de Honduras o Nicaragua con censura británica, alemana, eso es fácil, eso hay un montón. Ahora, la censura aplicada en Nicaragua, en Honduras, ya es mucho más raro. Sí, y Fernando, ¿y sabes qué? Y realmente estás bien en lo correcto porque yo te digo, porque aquí en Honduras hubo una colonia alemana muy importante a comienzos del siglo XIX, que eran los Conque, los Cirque. Te le digo porque mi primo pertenecía mi primo era Cirque Montes, era de la colonia alemana de aquí de Honduras, y les quitaron todo el billete a ellos, todos se lo sacaron, aunque la gente alemana aquí en Honduras se había mezclado con los criollos y con los mestizos. No tenían, por ejemplo, como en Guatemala, me llama la atención de que Guatemala no tienes, porque en Guatemala sí hubo una, digamos, también una suizos y alemanes, pero aquí en Honduras, digamos, el alemán se mezcló más con el hondureño y digamos que había mucho compadrazmo, digámoslo así. Pero sí, yo veo que hay bastante aquí censura. Qué bueno que vas a tocar ese tema porque yo lo había visto, pero no le había tomado de importancia. Pero yo te lo digo porque por la cuestión de las postales, los alemanes fueron los que vinieron aquí a poner las postales en Honduras prácticamente. Vinieron a hacer los molinos de café. Ellos fueron los que comenzaron con la economía de Honduras en Amapal. ¿Sí? No, y bueno, y no solo en Honduras, han tenido también influencia por toda América. Sí. Pero también es importante, bueno, relacionado, por eso yo al principio lo que mencioné y remarqué varias veces de la importancia de esos congresos latinoamericanos que hubo, Ujú. porque fue a raíz de eso que surgieron muchos conceptos esto de defensa continental, de colaborar en defensa, de establecer las censuras y todo, y fue por eso que por estos convenios, estos acuerdos, que luego de Pearl Harbor, los países cumplieron con esos acuerdos y por eso muchos comenzaron a colaborar, aplicando bueno, censura y todo. Después, en la aplicación de la censura en cada país es un mundo. Hubo algunos, por ejemplo, bueno, Estados Unidos, censura amplísima, correspondencia entrante y saliente, por todos lados, mucho mayor que cualquiera de las otras censuras latinoamericanas. Hubo algunos que corresponden, por ejemplo, el caso de Uruguay, solamente correspondencia de los instaladores de AFP, nada más. Después, la Argentina vimos esos casos de solamente a las instalaciones navales. Después, por ejemplo, en Brasil sí, la censura fue mucho más amplia. Correspondencia entrante y saliente, se ve en correspondencia internacional se ve mucho. Bolivia también hubo censura, algo más limitada. En Haití hubo censura también en correspondencia entrante y saliente. Ahí empezó también a investigar y a escribir algo sobre la censura de Haití, por ahí armé algo a futuro. Y así entonces, cada censura hay que verla individualmente, Su tiene sus contexto. particularidades cada una, no hubo un patrón único de cómo aplicarla.
Y después, o a veces hubo casos en que por ahí los decretos que salieron dictaminaban cierta cosa o cierto alcance de la censura, pero luego la realidad mostró que por ahí no se cumplió todo a rajatabla como se había acordado. Entonces, por eso es importante estudiar cada una individualmente, cada una tiene sus particularidades, son súper interesantes. La censura latinoamericana son muy interesantes y creo que están poco atendidas, no muy estudiadas. Sí se conocen la censura, como decía antes, bueno, de Estados Unidos, eso sí está súper estudiado. La censura, bueno, o la censura de las colonias británicas o francesas en América, eso también está estudiado, pero la censura, la de Brasil también está bien estudiada, la de México, bueno, Julio Espinito también empezó a armar algo con la censura de México, yo tengo el documento también. Y bueno, y hubo así, cada caso es un mundo. Hay censuras rarísimas, como estas que vimos hoy. La de Brasil, por ejemplo, es más común, se ve mucho más. Respecto del resto de América, se ve mucho más la brasileña que otras. Bolivia es interesante también, hay un poco de todo. Así que por eso, bueno, hoy arranqué con estas, que son muy raras. Después la semana que viene, bueno, voy a ver con la de Honduras y Nicaragua, que hubo también ahí algunos descubrimientos interesantes, cosas que no se conocían. Así que no, lo tiro así Sí, para, claro, claro, claro. No, para atraer la atención nomás. no, sí, para dejar ahí la... No, muy bonito, Fernando. Así que bueno, nada, no sé si te quedó alguna otra duda o algo, o si No, me... no, está claro lo que dijiste. Gracias. Perfecto. No, gracias a ti. Subilet, así está el nombre en mi oficina. Hola Fernando, ¿cómo estás? Felicitaciones por la charla, muy Gracias. completa. Te quería hacer una pregunta. ¿La censura naval en Puerto Belgrano respondía únicamente a unos objetivos internos o también operaba con agencias extranjeras? Bueno, de momento, como la única correspondencia que se conoce es interna, no hay nada para decir que hubo alguna relación o vínculo con agentes externos o censura externa, nada, digamos. Y en los decretos eso, tampoco hay una mención a eso. Los decretos establecían que se debía censurar la correspondencia entrante y saliente, pero sin embargo en las piezas conocidas eso no se refleja. Son todas de tráfico interno desde o hacia la base Puerto Belgrano y la otra desde Martín García hasta, creo que iba hacia Buenos Aires. Así que por lo menos la evidencia no muestra ningún vínculo con algún otro agente externo o censura exterior ni nada. Bien, bien. Gracias. Tengo una más de Uruguay. Como en Uruguay había muchas residentes alemanes, italianos y japoneses, ¿puede haber alguna, eh, o sea, cómo ejercía sobre esa correspondencia cuando salía? Bueno, al día de hoy, digamos, la censura uruguaya, y eso está explícito en el decreto, se aplicó nada más que a los internados del Graf Spee. No Ah, se hace mención alguna a ciudadanos alemanes, italianos o japoneses que estén residiendo allí. Sobre ellos no se aplicó ningún tipo de censura en su correspondencia entrante y saliente. Se aplicó nada más que a los internados del Graf Spee. bien, muchas gracias. Por nada. ¿Alguien más por ahí? Solo un comentario, acaban de mencionar en los japoneses. En el caso del Perú, creo, hay varios estuvieron internados, descendientes de los japoneses, y alguna vez hubo una charla aquí, creo que fue Julio Ponce, de cartas censuradas, pero que venían de Estados Unidos, de los peruanos japoneses que ya estaban en Estados Unidos mandando cartas a sus familias, creo, y esas están censuradas. Pero me parece a mí haber visto también cartas de Perú hacia afuera y todas, y no dice censurada, pero tienen algunas notas revisadas, cosas así, si es que no me equivoco. Aquí sí estoy hablando de memoria porque yo las he visto, pero nunca he tenido una. Y, y todas tienen la misma dirección, que era en ese tiempo una cárcel en el centro de Lima, donde habían estado ellos. Así que probablemente sea el caso. Ya me despertó la curiosidad, voy a tratar de buscar eso, porque imágenes creo que tengo, pero la curiosidad es que todas vienen
de la misma dirección. No, muy interesante porque al día de hoy, por ejemplo, yo no, que me corrige alguien, pero creo que no se conoce censura en Perú de ninguna manera. No, yo, La bibliografía no existe, así que bueno, estaría bueno ver si tenés las piezas para ver qué es lo que dicen. Chile tampoco. Una consulta. Y por ejemplo, Italia, hay censura de Italia, porque Italia pertenecía al grupo del Eje. Sí, sí, por debe supuesto. haber. Ah, hay Sí, también. sí, 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 no. Bueno, en los países europeos hubo muchísima censura. Digamos, hubo en Italia, la alemana, la británica fueron gigantes por todos lados, la francesa, Ujú. pero bueno, hubo rusa por todos lados, finlandesa, no sé, casi, bueno, todos los países beligerantes y otros censuraron. En Latinoamérica, bueno, ya vimos Argentina, Uruguay, pero Ya. hubo también mucha censura en Brasil, en Costa Rica, en Haití, en Bolivia, bueno, en las colonias británicas y francesas en América, es decir, en toda por ejemplo, en Guyana Británica hubo, en las islas del Caribe, británicas y francesas, en todo hubo censura, en Antigua, en San Vicente, en Trinidad y Tobago, en Bermuda. Trinidad y Tobago y Bermuda fueron de las más importantes ahí en el Caribe. Esas fueron centros descomunales de censura. Pero hubo montones de islas más británicas. Estuvo en el Canal de Panamá, en México. Hubo un montón de censura. Así que es muy interesante. Y bueno, y la europea es gigantesca. Y también hubo, como la guerra, bueno, precisamente fue mundial, hay Y- censura en la India, que es gigantesco, Andy conoce mucho eso, lo colecciona, hubo en los estados malayos, en Australia, en donde se te ocurra. Así que la censura es un Fe- tema Fer- fascinante y gigantesco. Fernando, Todo- entonces, pero ya, para entender ya lo que es físicamente, la censura era, te abrían la carta y te la leían entonces, y Sí, la por sellaban. supuesto. Sí, sí, por supuesto. O sea, el objetivo era eso, y no es algo ilegal, digamos, No, yo estoy entiendo, por la cuestión de la guerra, está claro. contemplado por la UPU y todo, y por lo general lo que pasa en la mayoría de los países cuando se hace es que, o sea, porque inicialmente, digamos, la inviolabilidad de la correspondencia es un derecho constitucional en todos los países. Correcto, correcto. Entonces, por lo general, cuando se establece la censura, lo primero que se deroga en general es eso, la inviolabilidad de correspondencia, para que se pueda revisar, ¿no? la correspondencia. También a veces hay correspondencia que no se abre y le ponen marcas de paso, simplemente si, bueno, sí, pasó por la censura, pero no se leyó, no se abrió. Eso es porque Oh, tal vez eran de remitentes conocidos, confiables, ya. entonces no se revisaban. Pero muchas veces vas a ver que tienen las fajas, que era con las que cerraban nuevamente la correspondencia que había Eje. sido abierta. Y a veces se encontraban alguna carta con alguna información que por ahí consideraban importante o estratégica, la censura alguna la pueden retener, que fue lo que había preguntado al comienzo Mauricio, que bueno, en estos casos Argentina-Uruguay no se dio, pero sí es común en otras censuras, como la británica y otras que por ahí retenían la correspondencia y muchas fueron redespachadas después de finalizada la guerra. Entonces tienes cartas que, no sé, fueron enviadas en 1942, la retuvo la censura y la redespacharon nuevamente en el 46 y bueno, el destinatario la recibió 4 años después, pero llegó. Bueno, interesante. Sí, sí. Andy. Quiero agregar una cosita que, primero, con respecto a la británica, todo el Commonwealth británico, todo el imperio británico censuró. Hasta hay censura de Malvinas, que es muy linda y Uh, rara. Rara la censura de Malvinas es muy rara durante la Segunda Guerra Mundial. Y por otro país que no censuró es Chile. Sí, Chile no hubo decreto de censura y no se conoce censura hecha en Chile. Desde ya que la correspondencia a Chile, la que venía de afuera, que el asunto es cuál era la información crítica que se buscaba. O sea, que claro. nadie desde adentro mandara colaboración de un país neutral hacia algún beligerante diciendo vimos un barco inglés en el puerto de Osorno, para decir algo, ¿no es cierto? Entonces, era información saliente y entrante, eso es lo que se buscaba. Por Claro. eso es que, por ejemplo, en los buques españoles, el Cabo de Hornos y el Cabo de Buena Esperanza, fueron dos importantes buques de la Ibarra, de la compañía Ibarra, y los alemanes en general trataban la correspondencia de superficie de mandarla por esos buques. ¿Por qué? Porque sabían que esos buques neutrales venían directamente al Río de la Plata
y teóricamente no eran agarrados por la censura, porque no paraban en ningún lugar británico ni americano. Pero los británicos tenían derecho a una cosa que se llama la inspección. Entonces, un buque de guerra se acercaba a estos buques de pasajeros y de carga, sacaba las sacas de correspondencia, las llevaba al lugar de censura más veloz que tuvieran, la censuraban y la mandaban. Y ellos tenían clarísimo que esos dos buques eran fundamentales. O sea, trataban de pescarlos cada vez que pudieran. Entonces te encontrás cartas de Alemania a la Argentina censuradas en Egipto, cartas de Alemania a Argentina censuradas en Sudáfrica, porque donde los británicos lo pescaban en alta mar en el Atlántico Sur, a Sudáfrica. Si lo pescaban cerca del Mediterráneo, a Egipto, donde lo pudieran censurar rápidamente. Exactamente. Una pregunta, y por ejemplo, las cartas que iban de Argentina a Alemania, las censuraban los ingleses o los alemanes? No, pero lo censuraban en los dos lugares, porque fíjate, Oh, por todos lados. fíjate que las cartas esas que llegaron, que censuradas en Uruguay, como bien dijo Fernando, tienen triple censura. Cuando Oh, salieron de Alemania, tienen censura alemana, después la pescaron los ingleses, después a veces la pescaron los norteamericanos y a veces después los uruguayos. Entonces hay con triple, con cuádruple censura. Son muy lindas esas cartas. Además, ahí es importante también destacar que a veces dependía de por qué ruta iban. Porque, por Claro. ejemplo, al principio, antes de la censura uruguaya, por ejemplo, del 43 y de la Argentina en el 45, los internados ya enviaban correspondencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Todavía existía, por ejemplo, hasta el 41, Lati, que era la línea italiana. Entonces, los alemanes sugerían a los internados alemanes que enviaran vía Lati. ¿Por qué? Porque la ruta de Lati iba por Roma, España, Villa Cisneros, en África. Entonces, iba tocando todos países neutrales. Entonces, de esa manera esquivaba la censura aliada. Entonces, vos ves cartas enviadas vía Lati en ambos sentidos y que por ahí solamente tienen censura alemana, una vez que llegaban allí a destino, pero esquivaban la censura aliada en el Atlántico. Por eso también los aliados luego hicieron presión hasta que Lati desapareciera, ¿no? Presión sobre Brasil para que, porque después de cuando cruzaba el Atlántico, ¿no? Desde África, tocaba Brasil, Lati, el punto más cercano, por supuesto. Entonces, bueno, fueron metiendo presión a Brasil hasta que esa ruta se cortó porque justamente a los aliados tampoco les ayudaba que los alemanes tuvieran una vía de esquivar toda la censura. Pero durante 2 años funcionó Lati, entonces, por eso decir, bueno, a veces las censuras que puedan tener dependen de la ruta que haya tomado. Ahora sí, ya después del 41, la única ruta aérea era vía Panamérica, y ahí sí, digamos, era esa ruta o esa ruta, era la única disponible vía aérea, y ahí ya no podían esquivar o la censura norteamericana o la británica, ya no pueden escapar de la censura aliada. Pero sí, es un tema muy interesante. De hecho, el estudio de las censuras muchas veces ayuda muchísimo al determinar las rutas. A veces, justamente, la presencia de una censura te ayuda a determinar la ruta que sigue una carta. Es muy interesante. Muchas veces estos distintos aspectos de la historia postal se complementan mucho. Es interesante. Subilet, ¿tienes otra pregunta? Tu mano está en alto. Sí, tengo una más. Quería consultar si hay registros entre el gobierno uruguayo y la British Imperial Censorship en Montevideo, o sea, hacia el tránsito en Caribe, o sea, si hay información, porque como esa ruta la agarraba, digamos, Bermudas, Trinidad y Tobago y Jamaica, si hay información de eso. No me queda clara la pregunta, pero digamos, esas tres censuras que mencionaste, y bueno, y hay un montón más de censura Sí. británica en el Caribe, eso está estudiado, no sé si te referís a información de eso, de filatélica o información histórica o no sé qué, pero No, si hay colaboración entre el gobierno uruguayo y el británico en en esa censura que iba al Caribe.
No, 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 el uruguayo ahí no intervenía para nada. Eso era, digamos, censura británica. Digamos, tenían bueno, su gente local en cada una de las colonias y todo bajo el ala de los británicos en general. Y Uruguay ahí no cortaba ni pinchaba, digamos, ni pelota. Los Ah, uruguayos ni bien, Uruguay, ni Argentina, ni a nadie. O sea, las cartas salían muchas veces por esa vía porque era la claro, única por eso. disponible, Sí, pero, sí, pero digamos, censuraban lo que le llegara a esos colonias. Si salía la carta de Uruguay, Argentina, de Bolivia, de Colombia, de lo mismo. Todos pasaban por esa ruta porque era la única aérea disponible en ese momento. Así que todas iban a topar con esa censura sí o sí, pero no porque hubiera un arreglo previo entre esos países con los británicos, no, para nada. perfecto, gracias. De hecho, la mayoría, bueno, la mayoría no, pero por lo menos la mitad de los países de América se mantuvo neutral la mayor parte de la guerra, por lo tanto durante todo ese tiempo de neutralidad no tenía mucho sentido que tuvieran ningún tipo de acuerdo o charla con los censores británicos tampoco, Gracias. no por nada. Perfecto. No habiendo otra mano o comentario disponible ahí. Fernando, gracias. Muy, muy interesante la charla. Cosas que Bueno, Gracias a a veces ustedes. pasamos por alto pero muy importantes. Perfecto, Perfecto. gracias. Me alegro que les gustara.